noches. Vamos a dar continuidad a nuestro curso de experto en control de calidad del concreto con nuestra sesión 3, ¿no? Vamos a iniciar o vamos a continuar en lo que habíamos dejado durante la última sesión. Entonces estaríamos ingresando a lo que es la introducción al ensayo de retracción plástica. El ensayo de retracción plástica es una prueba esencial para evaluar el comportamiento del concreto fresco y determinar su susceptibilidad a la formación de grietas por retracción. Este ensayo está definido por la norma ASTM C1579, juega un papel importante en lo que es la industria de la construcción, ya que nos permite a los ingenieros o a cualquier personal relacionado con el tema de control de calidad del hormigón, predecir y controlar el comportamiento del concreto durante las primeras etapas de endurecimiento. El objetivo de este ensayo, de la ASTM 1579, es determinar la retracción plástica de una mezcla de concreto fresco. La retracción plástica se refiere al cambio dimensional del concreto fresco debido a la pérdida de agua y la consolidación de los materiales. El ensayo busca cuantificar este fenómeno proporcionando información vital sobre la resistencia del concreto a la formación de grietas durante el proceso de fraguado. Evaluar la susceptibilidad a la retracción, es decir, determinar la tendencia del concreto a encogerse durante las primeras etapas de su endurecimiento. Predecir la formación de grietas, identificar la probabilidad de que el concreto desarrolle grietas por retracción. Optimizar las mezclas de concreto, es decir, que nos va a ayudar a ajustar la composición del concreto para minimizar la retracción plástica y evitar problemas de grietas en lo que ya serían nuestras estructuras. ¿Cuál es la importancia de la retracción plástica en el concreto? Es un fenómeno natural que ocurre en el concreto fresco debido a la evaporación de agua y la consolidación de los materiales. Esta retracción puede causar tensiones internas que, si son lo suficientemente grandes, pueden llevar a la formación de grietas. Estas grietas pueden afectar la durabilidad, la resistencia y la estética del concreto. Deterioro de la estructura. Las grietas pueden debilitar la estructura del concreto, haciéndolo susceptible a la infiltración de agua y otros elementos dañinos. Esto puede conducir a un deterioro acelerado y una reducción de vida útil de nuestra estructura. Pérdida de resistencia. Las grietas pueden disminuir la resistencia del concreto a las cargas, haciendo que la estructura sea menos segura y más propensa a las fallas. Obviamente, problemas estéticos, ¿no? Las grietas pueden afectar a la apariencia del hormigón, haciéndolo menos atractivo y reduciendo su valor estético. Digamos que el menos dañino del resto, porque al final lo que nos interesa es que la estructura esté estable y cumpla la vida útil para la cual la hemos construido. Preparación de las muestras de hormigón. Las muestras de hormigón para el ensayo de retracción plástica es un proceso que requiere precisión y atención al detalle. Se comienza por mezclar el hormigón según las especificaciones del proyecto. Luego se vierten las muestras en moldes especiales diseñados para medir la retracción. Estos moldes, normalmente de acero o plástico, deben estar limpios, secos y lubricados para asegurar un desmoldeo limpio y evitar la adhesión del hormigón. La muestra de concreto debe llenarse completamente en el molde, asegurándonos de eliminar burbujas de aire mediante algún sistema de vibración. Obviamente, posterior a eso, debe pasar por su etapa de curado, es decir, que la muestra de concreto se cura en un ambiente controlado para evitar cambios de temperatura o humedad. Entonces, si pasamos a revisar el procedimiento del ensayo, según nuestra normativa ASTM 1579, se realiza en un ambiente controlado para asegurar la precisión y la reproducibilidad de los resultados. Se comienza por medir las dimensiones de la muestra de hormigón inmediatamente después de ser moldeada. Luego, la muestra se coloca en un ambiente de secado controlado para permitir que el agua se evapore. Se toman mediciones periódicas de la muestra durante un tiempo específico. Normalmente estamos hablando de 24 a 48 horas
Y en este tiempo determinamos el cambio dimensional debido a la retracción plástica, ¿no? Resumimos entonces, tenemos una medición inicial donde medimos las dimensiones de nuestra muestra de hormigón inmediatamente después de ser moldeada. Secado controlado, es decir, la muestra se coloca en un ambiente de secado controlado para permitir la evaporación de agua. Y en nuestro paso 3 vamos realizando mediciones periódicas para controlar o para determinar las dimensiones o el cambio dimensional debido a la retracción plástica. Ya si hablamos del registro de estos datos y mediciones, podemos decir que es un registro meticuloso de datos y mediciones que además es importante para asegurar la precisión y la confiabilidad de los resultados de este ensayo. Todos los datos recopilados, incluyendo las dimensiones de la muestra, la temperatura de ambiente, la humedad relativa, deben ser registrados en un formato estandarizado. Es esencial que vayamos a incluir datos como fecha, hora o cualquier otra información que pueda convertirse en datos relevantes y además que podrían afectar los resultados. La precisión en el registro de los datos es fundamental para obtener una interpretación válida de la retracción plástica y para hacer comparaciones precisas entre diferentes pruebas. Usualmente, para las dimensiones lo deberíamos tomar en milímetros, la unidad más cercana a lo que nosotros estamos midiendo en cuanto a temas de precisión, la temperatura en grados centígrados, humedad relativa, porcentaje, y el tiempo de medición puede ser en horas y minutos, ¿no? Ya si hablamos del cálculo del índice de retracción plástica, decimos que se calcula a partir de los datos recopilados durante el ensayo. Se determina la diferencia entre las dimensiones iniciales de la muestra y las dimensiones finales después de un tiempo o de un periodo de tiempo específico. Esta diferencia se divide por la longitud inicial de la muestra y se multiplica por 100 para obtener el índice de retracción plástica expresado como un porcentaje. Este índice representa el porcentaje de cambio dimensional debido a la retracción plástica. Es decir, nuestra fórmula para el índice de retracción es igual a la longitud inicial menos la final, dividido entre la inicial por 100. Ejemplo, un índice de retracción de un 0,1% indica una retracción baja, mientras que un índice de un 0,5 ya estaría indicando una retracción alta. Entonces, si nos damos cuenta por los valores que tenemos en el ejemplo, los cambios por retracción plástica deberían ser muy pequeños, ¿no? Hablando en temas de milímetros. Ya en la interpretación de los resultados de este ensayo, es importante para tomar decisiones informadas sobre el diseño y la construcción de estructuras de concreto. Un índice de retracción plástica alto indica una mayor susceptibilidad a la formación de grietas por retracción. Estos resultados pueden utilizarse para seleccionar mezclas de concreto que minimicen la retracción plástica y para implementar estrategias de control de grietas, como el uso de aditivos o la aplicación de medidas de curado adecuadas. Alta retracción puede indicar una mayor probabilidad de formación de grieta. Una baja retracción sugiere que el hormigón es menos susceptible a la formación de las mismas. En cuanto al análisis de tendencias, el análisis de la tendencia de la retracción con el tiempo puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento del hormigón. Aplicaciones prácticas de este ensayo podemos decir que tiene múltiples aplicaciones dentro de lo que es el área de la construcción. Es decir, que va a permitir a los profesionales seleccionar las mezclas de concreto más apropiadas para diferentes aplicaciones, teniendo en cuenta la susceptibilidad a la formación de grietas. Además, este ensayo proporciona información valiosa para el diseño de estrategias de control de grietas, como la utilización de aditivos que reducen la retracción, el uso de juntas de expansión para absorber el movimiento del concreto y la aplicación de técnicas de curado adecuadas para minimizar la pérdida de agua. Por lo tanto, el ensayo de retracción 1579 de la ASTM es una herramienta esencial para la evaluación del comportamiento del concreto fresco y la prevención de las grietas. El análisis de los resultados de este ensayo proporciona información valiosa para seleccionar las mezclas de concreto más apropiadas.
diseñar estrategias de control de grietas y garantizar la durabilidad y la seguridad de las estructuras de concreto. Es fundamental que los ingenieros civiles o los profesionales asociados al control de calidad del hormigón tengan un conocimiento profundo de este ensayo y su aplicación práctica para la optimización del diseño y la construcción de estas estructuras de concreto, sea que es por control de calidad, por investigación y desarrollo o prácticas sostenibles. Apoyarnos en realizar este ensayo para la retracción plástica nos va a brindar bastantes datos, información y nos va a ayudar a poder tomar decisiones de manera óptima, ¿no? Vamos a realizar una revisión de la norma. No estoy seguro si lo tengo en español o en inglés. Permítame que lo abra, por favor. Esta es nuestra norma 1579 de la ASTM. Estaba revisando y la versión en español no la tengo, solo está en inglés, pero básicamente es lo que hemos estado revisando en la presentación, ¿no? Con la diferencia de que aquí nos indica cómo deberíamos realizar las mediciones, el tema de tener los valores en cuanto a las mediciones. De todas formas, si logro encontrar la versión en español, se los voy a compartir a través de la plataforma del Drive, junto con el resto de documentos. De todas formas, igual en la traductor lo puedo poner y no es un ensayo complejo de entender ni de realizar. Entonces estaríamos pasando a revisar nuestro siguiente ensayo, en este caso el ensayo de resistencia a la segregación dinámica. Esto está con la normativa ASTM C1610. Es decir, que dentro de esta presentación vamos a ver una guía completa sobre el ensayo de resistencia a la segregación dinámica definido por la norma ASTM C1610. Este ensayo se centra en evaluar la capacidad del hormigón fresco para resistir la segregación, es decir, la separación de los componentes. Estamos hablando de agua, cemento, agregado fino y grueso. Durante el transporte, la colocación o la vibración, es decir, después del proceso de mezclado. ¿Cuál es el objetivo principal del ensayo? Perfecto, espero que la persona que haya realizado la consulta ya se haya conectado. Un favor, no sé qué problema haya sido con el Zoom y la verdad es que le quito el volumen a mi celular, tampoco me di cuenta que estaba sonando lo del WhatsApp. Trato de concentrarme en lo que estamos haciendo y de tal forma de que pueda dar lo mejor que se pueda para la clase. Acerca de la consulta, dicen, ayer hicimos un vaciado de loza con hormigón premezclado y al día siguiente vimos muchas grietas como mapa. ¿Hay algún problema con el hormigón? En todo caso, habría que revisar exactamente cómo son, pero lo que me estoy imaginando es que no creo que sean grietas, deben ser unas microfisuras que parezcan como una telaraña. Usualmente esto pasa por el tema de que una vez que lo han terminado el hormigón o han terminado el hormigonado, la calor de hidratación ha sido bastante fuerte. No se ha realizado un curado a tiempo, es decir, en las primeras horas del hormigonado, y esto ha generado las microfisuras. Usualmente ese es el problema. Lastimosamente pasa que algunas veces cuando me hacen una consulta de este tipo, lo mejor sería que si tendrían alguna fotito de referencia para poder ser, digamos que más correctos con la respuesta. No siempre usamos los términos más apropiados sobre lo que estamos viendo y además se necesita saber muchos factores para poder dar una respuesta más acertada. Ejemplo, si es una losa o digamos que de fundación donde tiene bastante cantidad de hormigón, pues evidentemente sin necesidad de la foto les puedo decir que el tema ha sido por la elevada temperatura del hormigón. Se ha empezado a microfisurar. Si fueran si ya no fueran fisuras, si fueran unas grietas o algo más grande, estaríamos hablando de un problema más complejo. Entonces, tocaría ver las fotos de lo que se tiene y además eh, entender la situación, ¿no?
Bueno, miren, realmente nos hemos retrasado con la clase. Vamos a hacer dos cosas. Hasta las 10 vamos a avanzar normal. Ya a esa hora, en función al cansancio que tengamos, nos ponemos de acuerdo si queremos concluir con lo que se tenía pensado para hoy. Y en caso de que ya por el horario se haga un poco pesado, pues lo vamos a ir reponiendo en el resto de clases. Algo que siempre les digo, si tenemos que pasar una clase extra, por así decir, o si tenemos que quedarnos un par de horas para concluir lo que se tiene programado como temario, pues nos va a tocar hacer, por lo menos de mi parte, no hay ningún inconveniente. Si bien teníamos acordadas 5 clases de 2 horas, pues si toca que sean 6, no hay ningún problema. La intención es que todos estemos satisfechos, ustedes con lo que vayan a aprender o revisar, y en mi caso, con lo que en teoría les estoy compartiendo de información. Reponer a las siguientes horas será pesado. Ya, no, no hay problema. Entonces, más o menos tipo 10, 10 y cuarto vamos a ir viendo hasta dónde avancemos. No vamos a tratar de no dejar ninguna de los ensayos inconclusos para que sea más fácil retomar mañana. Y bueno, vamos a ir reponiendo las horas. O la otra opción, ir quedándonos de 15 en 15 minutos con tal de terminar. No hay problema. Entonces, por favor, voy a abrir la norma para continuar y ver en lo que estamos. Si me dan un minuto, por favor. Entonces vamos a pasar a revisar al igual que el resto en la parte de resumen del ensayo o de los materiales, ¿no? Dice, se coloca una muestra recién mezclada de concreto autocompactable en un molde cilíndrico sin apisonar o vibrar. El molde se divide en tres secciones que están, perdón, que representan diferentes niveles del espécimen cilíndrico o columna. Las porciones de concreto de la parte superior e inferior se lavan en un tamiz 475, dejando el agregado grueso en el tamiz. Se determina la masa del agregado por grueso de la sección superior e inferior y se calcula el porcentaje de segregación estática. Significado y uso. Este método del sello proporciona a los usuarios un procedimiento para determinar la segregación estática potencial del concreto autocompactable. En cuanto al equipo, tenemos la balanza, molde tipo de columna, placa colectora, que es esto que estamos viendo, ¿no? Esta es la placa colectora. Barra de enrasado, tamiz, recipiente de muestra. Y bueno, el tema de procedimiento. Realizar este ensayo en una superficie de trabajo plana. No se debe exponer la superficie de trabajo o el molde tipo columna a vibración o perturbaciones de movimientos. Remezclar la muestra obtenida de acuerdo al inciso 7.1 en el recipiente de muestras utilizado, una pala o cuchara para el concreto, humedecer el interior del molde, eliminando el agua estancada en la placa base dentro de la columna. Llenado del recipiente, tan pronto como sea posible, debemos llenar el recipiente de vertido con una porción de hormigón desde el recipiente de muestras, ya sea utilizando pasar el recipiente de vertido a través del concreto o por medio del uso de una pala para transportar. En el tema de llenado, tan pronto como sea posible, llenar el molde, inclinando el recipiente de vertido, colocar el punto más bajo del borde del recipiente de vertido en 5 pulgadas por encima de la parte superior del molde. Asegurarnos una distribución uniforme del hormigón sin apesonar el concreto o golpear los laterales. De ser necesario, repetir el procedimiento en los incisos 8.4, 8.5. Prácticamente nos da el paso a paso de lo que es realizar este ensayo, ¿no? Ya para el tema de cálculo, nos está indicando en base a la masa de agregado grueso que se va a realizar, ¿no? De igual forma nos indica el tema del reporte. Si se dan cuenta en este caso, básicamente la norma nos está indicando trabajar con hormigón autocompactante, es decir, lo está relacionando a que estamos tomando en cuenta el tema de la segregación para un hormigón autocompactante. De todas formas, igual se puede realizar para un hormigón normal, pero con la diferencia de que ya dijimos que era sujeto a la experiencia del profesional que va a realizar la lectura de los datos.
Entonces ahora estaríamos pasando a revisar la siguiente parte, que en este caso es el ensayo de calor de hidratación. Bueno, continuamos. En este caso pasamos al ensayo de calor de hidratación. Es una técnica fundamental en la caracterización del cemento. Este procedimiento, perdón, permite evaluar la liberación de calor durante la reacción química de hidratación del cemento, lo que proporciona información importante sobre su comportamiento térmico y su potencial de expansión. Esta información es invaluable en la ingeniería civil, donde se utilizan grandes volúmenes de cemento durante la construcción de diferentes estructuras, especialmente para garantizar la estabilidad y la seguridad de las obras. El objetivo y el alcance del ensayo asociado mediante la norma ASTM-C 1702 es establecer un procedimiento estandarizado para medir el calor de hidratación del cemento Portland, proporcionando un método confiable y reproducible para evaluar este parámetro crítico. Alcance. El ensayo se aplica a los cementos Portland, incluyendo los tipos 1, 2, 3, 4, y en algunos países que existen los tipos 5, ¿no? Así como otros cementos que se utilizan en la construcción. El ensayo se enfoca en la medición de calor liberado durante el proceso de hidratación sin considerar los efectos del calor ambiental o la transferencia de calor a otros componentes de la mezcla. El ensayo C1702 de las normas ASTM encuentra aplicaciones en diversos campos como la investigación, desarrollo del cemento, el control de calidad en la producción de cemento, la predicción del comportamiento térmico del concreto y el diseño de mezclas de concreto para obras de infraestructura, que es el caso de nuestro estudio, ¿no? Fundamentos teóricos de la hidratación del cemento. La fase 1, disolución. El proceso de hidratación comienza con la disolución de los compuestos del cemento en el agua. Los principales componentes del cemento, como el silicato tricálcico y el silicato dicálcico, se disuelven en el agua y forman iones. Para pasar a nuestra fase 2, nucleación. Los iones disueltos se reagrupan y forman núcleos de hidratación, que son pequeñas estructuras cristalinas que actúan como puntos de crecimiento para la formación de los productos de hidratación. Para pasar a una fase 3, crecimiento de cristales. Los núcleos de hidratación crecen y se unen para formar cristales de productos de hidratación como el silicato cálcico hidratado y el hidróxido de calcio. El crecimiento de los cristales es un proceso exotérmico liberando calor. El procedimiento del ensayo según nuestra norma ASTM C1702 indica preparación de la muestra, es decir, la muestra de cemento se pulveriza y se mezcla con agua en una proporción específica. La mezcla se coloca en un calorímetro, un dispositivo diseñado para medir la liberación de calor. Control de temperatura. El calorímetro se mantiene a una temperatura constante y controlada. Se utilizan sensores para monitorear la temperatura de la muestra y del entorno del calorímetro. Medición de calor. El calorímetro mide la liberación de calor durante el proceso de hidratación del cemento. Los datos se registran a intervalos específicos de tiempo. Preparación de la muestra y equipos requeridos. La muestra de cemento debe ser pulverizada y tamizada para asegurarnos una distribución uniforme de las partículas. Se debe pesar una cantidad precisa de cemento y mezclarla con agua destilada en un recipiente especial. La proporción de cemento y agua debe ser de acuerdo a lo que se especifica dentro de nuestra norma 1702. El proceso de mezcla debe realizarse con cuidado para asegurar una mezcla homogénea. Dentro de los equipos requeridos para este ensayo se incluye un calorímetro, un sistema de control de temperatura, sensores de temperatura, un cronómetro y un sistema de registro de datos. Un pulverizador, una tamizadora, una balanza de precisión, un recipiente para mezclar la muestra y con el agua destilada, ¿no? Ya en lo que es medición de la temperatura y el calor de hidratación, usamos el sensor de temperatura para monitorear la temperatura de la muestra de cemento. El sistema de control de temperatura mantiene la temperatura del calorímetro constante y controlada.
el cronómetro, obviamente, para registrar el tiempo de inicio y fin del ensayo, y el sistema de registros de datos que se utiliza para registrar la temperatura y el tiempo de la prueba. En cuanto a los análisis e interpretación de los resultados, tenemos una curva de calor. Los datos de temperatura y tiempo se van graficando para crear una curva de calor de hidratación. Esta curva nos muestra la liberación de calor en función del tiempo. Vamos a tener una temperatura máxima alcanzada en la curva de calor, que es un indicador importante de la cantidad total de calor liberado durante la hidratación. En cuanto al tiempo de inducción, es el tiempo que tarda la muestra de cemento en alcanzar la temperatura máxima. Aplicaciones del ensayo de calor de hidratación. Obviamente, en nuestro caso lo vamos a utilizar para diseño de mezclas de hormigón, es decir, el ensayo de calor de hidratación ayuda a determinar la tasa de liberación de calor del cemento, lo cual es crucial para el diseño de las mezclas de hormigón. La liberación de calor puede afectar la temperatura del concreto, especialmente en estructuras grandes como presas o puentes, lo que puede causar problemas de fisuración y expansión térmica. Más que todo esto del calor de hidratación nos va a afectar cuando nosotros tenemos trabajos con hormigones masivos, ¿no? No tan sobresaliente cuando tenemos estructuras con poca cantidad de hormigón. En cuanto al control de calidad del cemento, es una herramienta fundamental para el control de calidad del cemento. Se utiliza para asegurar que el cemento cumple con los estándares de rendimiento térmico y para identificar cualquier problema potencial de calor. En cuanto a la investigación y desarrollo, el ensayo se utiliza en estos campos para el desarrollo de nuevos tipos de cemento con propiedades térmicas mejoradas, como la resistencia a la expansión térmica o la reducción de la liberación de calor. Estos desarrollos tienen un gran impacto en la construcción de estructuras más duraderas y seguras. Importancia del ensayo en la industria del cemento. Por temas de seguridad, el ensayo 1702 es esencial para garantizar la seguridad de las estructuras construidas con concreto. La liberación de calor excesiva puede causar problemas de fisuración, expansión térmica y un posible riesgo de fallas estructurales. En cuanto a la durabilidad, el ensayo ayuda a controlar la tasa de liberación de calor, lo que es importante para la durabilidad de las estructuras. Una liberación de calor controlada contribuye a un comportamiento más estable del hormigón a lo largo del tiempo. Tema de eficiencia. El ensayo de calor de hidratación permite a los fabricantes de cemento optimizar sus procesos de producción, reduciendo el tiempo de curado y aumentando la eficiencia general. Por lo tanto, el ensayo de calor de hidratación ASTM C1702 es un procedimiento esencial para la caracterización y el control de calidad del cemento. Nos proporciona información crucial sobre el comportamiento térmico del cemento, lo que es fundamental para el diseño y la construcción de estructuras seguras y duraderas. Es importante tener en cuenta que este ensayo solo mide el calor liberado durante la hidratación del cemento, sin considerar el calor ambiental o la transferencia de calor a otros componentes de la mezcla. En aplicaciones prácticas es necesario tener en cuenta otros factores como el tamaño y la forma de la estructura, la composición de la mezcla, condiciones ambientales. La interpretación de los resultados de este ensayo debe hacerse con cuidado y teniendo en cuenta el contexto general de la aplicación del cemento. Procedemos a revisar la norma asociada. En este caso lo tengo en inglés, así que ustedes lo van a poder ir revisando. De todas formas, prácticamente nos muestra, bueno, obviamente al manejar sensores térmicos tienen que estar los equipos bien calibrados, si no, nuestras curvas que vayamos a generar básicamente no llegarían a servir de nada. Al igual que el resto de normas, te habla de la sensibilidad térmica, perdón, la sensibilidad de los equipos, los parámetros de tolerancia que te va a permitir y nos va a indicar el paso a paso de lo que deberíamos hacer dentro del procedimiento, así como los aparatos o las herramientas que se necesitan, ¿no? De todas formas, si logro encontrar la norma traducida, se los voy a compartir igual a través del Drive. Para este ensayo, si tenemos un video, así que lo vamos a reproducir a continuación.
Este video no tiene audio, por si acaso, simplemente es un video. El tallo proporciona información sobre la estabilidad dimensional del conjunto. Voy a quitar ese video ya que no tiene audio, no nos va a servir de gran cosa. Entonces estaríamos continuando con el resto. Permítanme, por favor. Perfecto, entonces después de revisar el video, imagino que les ha quedado más claro. Se supone que a medida que va avanzando la tecnología ya existen equipos más fáciles de manipular o de operar, así como la obtención de los datos, ¿no? Les repito, por favor, un poquito de atención. También me están poniendo algo nervioso porque hay quejas contradictorias sobre lo que estamos haciendo. Me dijeron a inicio, y agradezco, no sé quién fue la persona que me dijo que no hay audio. Entonces les dije que evidentemente ese video no tiene audio, que por lo tanto lo iba a cortar y vamos a continuar con la explicación. De alguna forma vamos a recuperar algo de tiempo. Obviamente los videos igual se los comparto a través del Drive. Ah, y me olvidé decirles el inicio de la clase. Ya están varios de los videos y varias de las normas, creo que casi en su totalidad. Sin embargo, buena puntualización de Ronaldo. Los videos que no tengan audio, yo los voy a ir explicando. Me parece bien, así va a ser más dinámico. Entonces, efectivamente, el video no tenía audio, tiene una música. No sé si se logra escuchar la música de fondo cuando se comparte un video. Desconozco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente ensayo y el próximo que aparezca sin ningún audio, pues lo voy a dejar el video y efectivamente yo lo voy a ir explicando. Así sí aprovechamos el video en la totalidad. Entonces, permítame continuar con la presentación, por favor. Norma ASTM C157. Esta es una prueba fundamental para determinar el comportamiento del concreto fresco
ante posibles cambios dimensionales durante el proceso de fraguado y endurecimiento. Esta prueba es importante para garantizar la integridad estructural de las estructuras de concreto, especialmente en proyectos donde se requieren tolerancias dimensionales precisas y donde se espera que el hormigón resista tensiones de retracción y expansión. ¿Cuál es el objetivo del ensayo ASTM-C 157? Su objetivo principal es determinar el cambio de longitud de una muestra de concreto fresco en un periodo de tiempo determinado. Esta medición es un indicador importante de la estabilidad volumétrica del hormigón durante las primeras etapas de su fraguado. En cuanto a la evaluación de la expansión y contracción, este ensayo permite evaluar la tendencia del hormigón a expandirse o contraerse durante el proceso de fraguado. Es decir, no estamos hablando de cuando la estructura ya está en operación, ¿no? Esta información es esencial para predecir el comportamiento del concreto en la construcción, especialmente en condiciones de temperatura y humedad variables. Este ensayo mayormente lo realizamos cuando tenemos climas en donde varía bastante la temperatura a lo largo del día o comparado con la noche. Un ejemplo es Cochabamba, ¿no? Por las noches en invierno, por ejemplo, baja la temperatura considerablemente, pero a mediodía tenemos una temperatura bastante caliente, como es habitual. Entonces, esos cambios eh, diferenciales en lo que es la sensación térmica ambiental es lo que nos puede afectar en el tema de expansión o contracción del hormigón, ¿no? La determinación de la estabilidad dimensional. Este ensayo proporciona información sobre la estabilidad dimensional del concreto fresco, es decir, su capacidad para mantener su forma y dimensiones durante el fraguado y endurecimiento, lo que es importante para garantizar la precisión en la construcción. La importancia de la estabilidad volumétrica en el concreto, prevención de grietas. Un concreto con buena estabilidad volumétrica minimiza la formación de grietas debido a la expansión o contracción durante el fraguado. Estas grietas pueden afectar la resistencia y la durabilidad del hormigón, disminuyendo la vida útil de la estructura. Mantenimiento de la integridad estructural. La estabilidad volumétrica es fundamental para mantener la integridad estructural de las construcciones de hormigón. Un cambio significativo de longitud puede generar tensiones internas que debiliten el concreto, lo que podría llevar a fallas estructurales. Mejoramiento de la durabilidad. Un concreto con buena estabilidad volumétrica es más resistente a los efectos dañinos de la humedad, la temperatura y los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Esta resistencia aumenta la durabilidad y vida útil de nuestras estructuras de hormigón. En lo que es la preparación de las muestras para este ensayo, se prepara una mezcla de hormigón fresco utilizando proporciones específicas de los componentes en función a la dosificación con la cual queremos realizar el ensayo. La mezcla debe ser homogénea para garantizar que las muestras sí sean representativas de un hormigón que se prepare en conjunto para una estructura. Moldeo de las muestras. Se vierten las muestras de hormigón fresco en moldes de tamaño y formas estándar. Generalmente pueden ser cubos o barras. Los moldes deben estar limpios y lubricados para facilitar la extracción de las muestras. El curado de las muestras debe ser bajo condiciones controladas de temperatura y humedad para simular las condiciones reales de construcción. El curado es esencial para permitir que el concreto desarrolle su resistencia y estabilidad. En cuanto al procedimiento de medición en el cambio de longitud, se selecciona una muestra de hormigón fresco y se mide cuidadosamente su longitud inicial, usando un instrumento de medición preciso. Las marcas deben ser claras y fáciles de identificar. Medición periódica. Se realiza una serie de mediciones de longitud a intervalos regulares durante un periodo de tiempo específico, generalmente 24 horas. Se recomienda registrar la temperatura y humedad del ambiente durante estas mediciones. En cuanto a los datos obtenidos de las mediciones de longitud, se registran cuidadosamente en una tabla o gráfica para su posterior análisis. Se recomienda utilizar un sistema de registro preciso para asegurar la confiabilidad de los datos. Ya en el tema de cambio de longitud, obviamente vamos a medirlo en milímetros para que podamos realizar un cálculo más preciso, ¿no? El cambio de longitud se calcula como la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial de nuestra muestra. El cambio de esta longitud se expresa como un porcentaje de longitud inicial.
Por ejemplo, un cambio de longitud de 0,5 milímetros para una muestra de 100 milímetros de longitud inicial corresponde a un cambio de longitud del 0,5%. En lo que es la interpretación de los resultados, la estabilidad volumétrica adecuada, si el cambio de longitud es menor que el límite establecido en la norma ASTM C157, se considera que el concreto tiene una estabilidad volumétrica adecuada, lo que significa que es menos propenso a expandirse o contraerse de manera significativa durante el proceso de fraguado. Por otro lado, si una estabilidad volumétrica deficiente significa que un cambio de longitud superior al límite establecido puede indicar una estabilidad volumétrica deficiente. Esto podría deberse a la presencia de aditivos incompatibles, la falta de humedad o la incorrecta mezcla del hormigón. Se debe investigar la causa del problema y tomar medidas correctivas. Eso significa realizar una nueva dosificación o verificar qué es lo que hemos realizado mal durante nuestros ensayos o en este caso durante nuestra mezcla. Factores que afectan la estabilidad volumétrica. Tipo de cemento utilizado en la mezcla afecta la tasa de hidratación y la expansión o contracción del hormigón. Algunos cementos son más propensos a la expansión que otros, lo que puede afectar la estabilidad volumétrica. Relación agua-cemento es un factor importante que afecta la estabilidad volumétrica. Una alta relación agua-cemento puede resultar en una mayor expansión o contracción debido a mayor cantidad de agua disponible para la hidratación. Es decir, que en este caso nos está mandando a revisar nuestra dosificación. Tipo de agregado. El tipo de agregado utilizado en la mezcla también puede afectar la estabilidad volumétrica. Los agregados pueden absorber o liberar humedad, lo que puede causar cambios de volumen en nuestro hormigón. Ya en el tema de aditivos, la utilización de los mismos en nuestras dosificaciones pueden afectar la estabilidad volumétrica. Algunos aditivos están diseñados para aumentar la resistencia, la trabajabilidad o la durabilidad, mientras que otros pueden causar cambios de volumen. En cuanto a la aplicación práctica de este ensayo, se lo realiza como control de calidad para el tema de diseño de mezclas y predicción de comportamiento. En lo que es control de calidad, el ensayo de estabilidad volumétrica temprana es una herramienta esencial para el control de calidad del hormigón. Permite verificar que el hormigón cumple con las especificaciones de estabilidad volumétrica, lo que garantiza la integridad y la durabilidad de las estructuras de concreto. En lo que es diseño de mezclas, los resultados del ensayo de estabilidad volumétrica temprana ayudan a los ingenieros a diseñar mezclas de hormigón que sean más estables dimensionalmente. Se puede ajustar las proporciones de los componentes de la mezcla para minimizar la expansión o contracción del hormigón. En cuanto a la predicción del comportamiento, el ensayo proporciona información valiosa sobre el comportamiento del hormigón en las primeras etapas de su fraguado. Esta información se puede usar para predecir el comportamiento del hormigón en la construcción y minimizar los problemas relacionados con la estabilidad volumétrica. Por lo tanto, nuestro ensayo de estabilidad volumétrica temprana, definido por la norma ASTM C157, es una herramienta fundamental para evaluar el comportamiento del hormigón fresco en las primeras etapas de su fraguado. Los resultados de este ensayo permiten controlar la calidad del hormigón, optimizar el diseño de mezclas y predecir el comportamiento del hormigón en la construcción. Se recomienda realizar este ensayo en todos los proyectos de construcción que impliquen el uso de hormigón, especialmente en proyectos donde se requieren tolerancias dimensionales precisas y donde se espera que el hormigón resista tensiones de retracción y expansión. Permítame que abra la norma para que lo podamos revisar. No estoy seguro si está en español, pero creo que sí. Efectivamente, en este caso, entonces, vamos a revisar la parte. Bueno, el equipo ya saben que lo tenemos ahí. Y bueno, si se fijan, aquí habla del montaje de operación, el papel filtro, el muestreo, el especímenes del ensayo, puede ser para mortero, para concreto, y habla del procedimiento para la mezcla de morteros y concretos, ¿no? Habla del procedimiento para el moldeo de los especímenes
y el tema de curado. Posteriormente, seguramente está el procedimiento para el almacenaje, es decir, todo el tiempo que va a estar en curado y luego para calcular el cambio de longitud. Entonces, no es un procedimiento muy complejo de realizar. De todas formas, tenemos un video de apoyo que lo voy a colocar a continuación. Entonces, por lo tanto, vamos algo retrasados con la revisión de las normas. Son bastantes las que tenemos que dar alcance. Por lo tanto, como ustedes van a tener todas estas dentro de los archivos que les comparto, y al ya tener el resumen de cómo se ejecutan estos ensayos en las diapositivas que estamos revisando, entonces vamos a tratar de no dar mucha lectura a la norma. Sin embargo, lo que yo siempre les recomiendo es que ustedes lean las normas antes de hacer los ensayos y entiendan paso a paso lo que se debe hacer, ¿no? Ya que todas estas normas incluso se toman la molestia de indicarte desde la preparación, el muestreo y todo ello, con la finalidad de tener un procedimiento del ensayo realizado de forma correcta. Entonces, a continuación vamos a revisar el video para esta norma. Entonces, obviamente las vigas están sumergidas en agua, ¿verdad? Tienen que estar completamente sumergidas y los ensayos, al igual que los cilindros, se pueden hacer en diferentes edades. Este es el proceso de secado de nuestras vigas y esta es la curva de comparación en función a los días de edad que va a tener nuestro hormigón. Bueno, en este caso se supone que las vigas. El reporte va a incluir desde el tipo de concreto, el periodo, la edad, etcétera. Voy a poner el siguiente ensayo un minuto, por favor. Aprovecho en lo que voy compartiendo la presentación. Dice, acabo de ver que envió la foto de las microfisuras. En este caso, es como dije, ¿no? Son microfisuras, por lo menos eso es lo que se ve. Obviamente nos falta más información de la losa, de saber si esta ha sido, esta es una losa de algún nivel, está en contacto directo con el terreno, sobre qué tipo de terreno podría estar hormigonado. Es decir, se requiere más información de la que se tiene, pero vamos a suponer que simplemente tenemos esa foto y sabemos que le han aparecido estas microfisuras. Entonces, en este caso, lo que podría decirles o lo que me da la impresión es de que efectivamente ha sido el tema de temperatura del hormigón, ¿no? Muy posiblemente no se le ha protegido este hormigón en las primeras horas después del hormigonado. Suele pasar que por cambios de temperatura del horario del hormigón, el cambio de temperatura del mismo hormigón cuando está iniciando el fraguado o incluso las temperaturas ambientales en las primeras horas llegan a tener afectación en esto, ¿no? Obviamente, entonces, para resumir, ¿qué podríamos decir? Este tipo de microfisuras en losas de hormigón que usualmente aparecen en las primeras 12 horas, es decir, antes de las 24 horas, podemos considerar que el problema es una retracción plástica. ¿Qué es esto? Es un proceso natural que le ocurre al hormigón fresco y cuando pasa, cuando el agua se va evaporando y el hormigón entra en una contracción, es decir, se contrae, ¿no? Y por este tema es que usualmente pasa esto de las microfisuras en cuanto se ha terminado el hormigonado, si es que se entiende, ¿no?
Otro aspecto que podría pasar es el movimiento de la losa, que significa que por algún motivo hay algún desplazamiento en la losa. Esto más que todo cuando son losas de un nivel más elevado, es decir, que algún tipo de apuntalamiento o del encofrado tuvo algún pequeño movimiento y obviamente esto igual genera, ¿no? Ya si va apareciendo más microfisuras, a partir de esta foto, vamos a decir que al día siguiente o a los 2 días siguen apareciendo más, obviamente esto ya podemos decir que es un curado insuficiente, ¿no? Se está calentando ese hormigón y obviamente al no ser hidratado y no ser protegido, pues está calentando más y esto está generando, ¿no? Vamos a suponer que podría ser una losa de fundación. En este caso podemos decir que es una mala preparación de la base. Es decir, posiblemente la losa, perdón, la fundación donde se ha colocado esta losa no ha sido preparada correctamente. Entonces, de inicio ya se está viendo algún tipo de fisuración. Pero por la foto y por todos los años de trabajo, cuando deja de compartir, todavía me escuchan bajo. Por alguna razón, creo que mi micrófono debe estar tapado. Me voy a acercarlo más. Sí, no, no hay pantalla. Estoy respondiendo las preguntas antes de compartir. De todas formas, lo vamos a tomar como unos pequeños minutos de despeje de los inconvenientes que hemos tenido. ¿Qué factores afectan la estabilidad volumétrica del hormigón? Muchas gracias, Lucas. Sí, prácticamente estoy gritando. Puede ser algún problema de mi micrófono. Les decía, ¿qué otros factores afectan la dosificación en la estabilidad volumétrica? Dijimos que el tipo y la calidad del cemento, el contenido de agua, obviamente, tema de temperatura, el tema de humedad, incluso la cantidad y el tipo de agregado que tenemos. En otros casos, podemos tener este tipo de problemas por el uso de algún aditivo o por el uso de uno o más aditivos, es decir, la incompatibilidad de aditivos entre sí o con el cemento. También podríamos tener por el tema de proceso de hormigonado, es decir, hay varios factores. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Obviamente, en función a en qué punto nos damos cuenta que ha habido la falla. Para eso son las dosificaciones en laboratorio y el probar, o bueno, el ir verificando para ver que nuestros aditivos también son compatibles con lo que estamos haciendo. Denme un minuto, por favor, voy a contestar brevemente una llamada muy insistente, no sé quién es, y continúo con la presentación. Vamos entonces. Tenemos el tema de la toma de muestras de hormigón. Es un paso fundamental en la evaluación de la calidad de este material, es decir, del hormigón, vital para la construcción de estructuras seguras y duraderas. Proceso que involucra la extracción de proporciones representativas de hormigón fresco o endurecido para su análisis en laboratorio, permitiendo la verificación de sus propiedades y el cumplimiento de los requisitos especificados. Este proceso requiere precisión, cuidado y conocimiento de las normas y procedimientos adecuados. El objetivo de estas diapositivas, resumen de la norma ASTM C172, es cubrir la importancia del muestreo hasta detalles específicos del procedimiento, así como el análisis de las muestras. Obviamente, posterior a eso, revisamos la norma y algún video que nos permita resumir lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la toma de muestras según la ASTM C172, verificación de cumplimiento de especificaciones, es decir,
Establece los requisitos para la toma de muestras de hormigón que nos van a ayudar o nos van a permitir evaluar su resistencia, trabajabilidad, durabilidad y otras propiedades. Este proceso asegura que el hormigón utilizado cumpla con las especificaciones del proyecto y garantiza la calidad del material. Detección de posibles problemas. El análisis de las muestras permite la detección temprana de posibles problemas en la mezcla del hormigón, como una proporción inadecuada de ingredientes, la presencia de materiales contaminantes o errores en el proceso de mezclado. La identificación oportuna de estos problemas permite tomar medidas correctivas a tiempo. Control de calidad. La toma de muestras de hormigón es una herramienta fundamental para el control de calidad en la construcción. Permite verificar que el material utilizado sea de alta calidad y que el proceso de construcción se realice de acuerdo con los estándares establecidos, garantizando la seguridad y durabilidad de la estructura. Documentación de las características del material. El proceso de toma de muestras incluye la documentación detallada de las características del hormigón, como la fecha, hora, lugar de extracción, tipo de mezcla. Esta información es fundamental para la trazabilidad del material y para un posterior análisis en laboratorio. Algunos equipos o herramientas necesarios dentro del tema de los EPPs, obviamente están guantes, gafas, botas, cascos, todo lo necesario para cuando trabajamos con hormigón, ¿no? No hay que olvidarnos que tienen componentes químicos que pueden dañar la vista, por ejemplo. Herramientas para la toma de muestras: martillo, cincel, taladro, cuchillo, pala, cuchara, contenedor de muestras, carretillas. Elementos para transporte: bolsas de transporte, envase de plástico, etiquetas, rotuladores. Ya si hablamos del procedimiento de muestreo in sitio, tenemos preparación del área, identificar y limpiar el área de donde se va a extraer la muestra, asegurando una superficie plana y limpia para evitar contaminar la muestra. Extracción de la muestra: se utilizan herramientas adecuadas para extraer la muestra de hormigón. Para el hormigón fresco se utiliza una pala o cuchara, mientras que para el hormigón endurecido, un taladro de extracción de núcleos, ¿no? En cuanto al embalaje y etiquetado, colocar la muestra en un contenedor limpio y resistente, asegurándonos de que esté cerrado para evitar la pérdida o contaminación. Etiquetar la muestra con la información detallada que antes ya lo habíamos mencionado. En cuanto al tema de transporte y almacenamiento de las muestras, hay que tener un transporte seguro, es decir, nuestras muestras de hormigón deben transportarse con cuidado, evitando todo tipo de golpes, vibraciones o cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la integridad de la muestra. En cuanto al almacenamiento adecuado, las muestras de hormigón deben almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, evitando cambios bruscos de temperatura o humedad. El etiquetado y registro ya lo hemos comentado, entonces no lo vamos a volver a hacer. La frecuencia de muestreo va a depender mucho del tipo de proyectos. En proyectos pequeños, por lo general, se hace una muestra por cada 10 metros cúbicos de hormigón y va variando en función al tipo de proyecto, ¿no? Sin embargo, este cuadro simplemente es referencial. No hay que olvidarnos que la frecuencia de muestreo está determinada según la norma, la 172, y además hay que considerar las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales posiblemente ya indican la frecuencia que se requiere para este tipo de ensayo, ¿no? En cuanto al tamaño de las muestras, tenemos muestras cilíndricas, cúbicas, de viga y de placa. Las cilíndricas las utilizamos para verificar o determinar la resistencia a compresión del hormigón. El tamaño de la muestra varía según lo que va indicando la misma norma. Las muestras cúbicas para determinar la resistencia a compresión del hormigón. De igual forma, el tamaño de la muestra está indicado en la normativa, ¿no? Ya cuando hablamos de extraer muestras de viga para determinar la resistencia a flexión del hormigón, lo propio. Las muestras de plata que se utilizan para el tema de tracción del hormigón no es diferente a los otros casos, es decir, que el tamaño de las muestras varía según a la norma. Cuando nos referimos al tamaño de muestra, nos referimos a las unidades que hay que sacar, ¿no? No a las dimensiones como tal. En cuanto a las precauciones y consideraciones de seguridad, uso adecuado de los equipos de protección personal, obviamente, como lo que está asociado a cualquier procedimiento o trabajo que se realice con las manos.
El tema de precaución al utilizar herramientas para la toma de muestras porque pueden ser procesos que podrían tener un alto riesgo de daño hacia el personal que va a realizar el trabajo, ¿no? Y el manejo de las muestras debe realizarse con cuidado para evitar que éstas sufran algún tipo de impacto y por lo tanto nos arrojen datos completamente incorrectos. Por lo tanto, el registro y documentación del proceso debemos identificar la muestra, es decir, que cada muestra de hormigón debe identificarse con el número único, una etiqueta que contenga la información detallada de esta muestra, ¿no? El registro de la muestra, es decir, debemos registrar la información relevante sobre la toma de la muestra, incluyendo el método de muestreo e incluso quién lo ha realizado. En cuanto a la documentación del transporte y almacenaje, de igual forma debe tener un registro de todas las condiciones y todos los datos que se requieren sobre el proceso realizado. Ya para el tema de la toma de muestras, podemos decir que es un proceso fundamental para garantizar la calidad del material utilizado en la construcción, siguiendo las normas y procedimientos indicados en nuestra norma ASTM C172. Se puede obtener la información precisa sobre las propiedades del hormigón, permitiendo detección temprana de posibles problemas y la construcción de estructuras seguras y duraderas. Vamos a realizar lectura de la norma para ver el tema de procedimiento. Esta sí está en español. Muestreo. El lapso de tiempo entre la obtención de la primera porción y la porción final de la muestra compuesta no debe exceder de 15 minutos. Transportar las muestras individuales al lugar donde serán realizados los ensayos de concreto fresco, donde se moldearán los especímenes del ensayo. Las muestras deben ser combinadas y mezcladas nuevamente con una pala, lo mínimo necesario para asegurar la uniformidad y cumpliendo con los límites establecidos en el 412. ¿Qué dice el 412? Comenzar los ensayos de asentamiento, temperatura y contenido de aire dentro de los 5 minutos después de obtener la porción final de la muestra compuesta. Completar estos ensayos en forma rápidamente y comenzar a moldear los especímenes para ensayos de resistencia dentro de los 15 minutos después de fabricar nuestra muestra compuesta. En forma rápida obtenga y utilice la muestra y proteja la misma del sol, viento y otras fuentes de evaporación rápida. ¿Qué dice del procedimiento? Tamaño de muestra. Las muestras para los ensayos de resistencia deben ser como mínimo de 28 litros. Las muestras más pequeñas no están prohibidas para ensayos de rutina como contenido de aire, temperatura y asentamiento. Sin embargo, el tamaño de las muestras debe estar dictado por el tamaño máximo del agregado. En cuanto a los procedimientos utilizados en muestreo, deben incluir la utilización de toda precaución que ayude a obtener muestras que sean verdaderamente representativas de la condición del concreto muestreado como sigue. Es decir, un muestreo de mezcladoras estacionarias, excepto mezcladoras de pavimentación, mostrar el concreto recogiendo dos o más porciones tomadas a intervalos regularmente espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. Obtener estas porciones dentro del límite de tiempo especificado en el punto 4. Si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, muestreo de camiones mezcladores de tambores giratorios o agitadores. Debemos muestrar el concreto recogiendo dos o más porciones tomadas de intervalos regularmente espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. Se deben tomar las muestras dentro del tiempo límite. Procedimiento adicional, bueno, definición, procedimiento. Tamizado en húmedo, y prácticamente es eso, ¿no? ¿Dónde estamos? Después de mostrar el concreto, pasar el concreto sobre el tapiz designado y remueva o descarte el agregado retenido. Debe estar hecho antes de remezclar. Sacuda o vibre el tamiz manual o mecánicamente. Si se dan cuenta, entonces, hace las excepciones o hace las diferencias que vienen en función al tipo de equipo que se está utilizando para mezclado. Habla de un procedimiento adicional
No hay que olvidarnos que este procedimiento simplemente es de la toma de muestras, ¿no? Entonces vamos a ver un video que realiza un resumen de este procedimiento y posteriormente continuamos con el siguiente ensayo, que es medición de la temperatura. Entonces voy a reproducir el video, por favor. Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video te hablaremos sobre el muestreo de concreto fresco en obra, según la ASTM 172 o NTC 454. El procedimiento de muestreo depende del tipo de equipo mezclador. Estos se clasifican como estacionarios, pavimentadoras, continuos, mezcladores o mixer y equipos de techo abierto. El día de hoy te demostraremos cómo hacer el muestreo en un camión mezclador o mixer, los equipos más usados para el transporte de concreto en estado fresco. Para la toma de la muestra con la que harás los ensayos, debes desviar la canal de descarga mientras sale el concreto y regular su caída. Hazlo en al menos 2 baches y en un tiempo inferior a 15 minutos entre el primer y el último bache. Transporta la mezcla hasta el lugar de toma de muestra. Homogenízala y comienza en máximo 5 minutos con la toma del asentamiento, contenido de aire y temperatura. Conforma las viguetas y cilindros en máximo 15 minutos luego de la toma de la muestra. Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre fabricación de cilindros de concreto. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236. Cuando tenemos el tema de medición de temperatura del hormigón fresco, asociado a la norma ASTM 1064. Nos proporciona directrices para la medición de la temperatura del hormigón fresco, asegurando que se cumplen los requisitos de calidad y resistencia del material. Importancia de la temperatura del hormigón fresco. Para temas de resistencia, la temperatura del hormigón fresco afecta directamente a la tasa de hidratación del cemento, lo que a su vez influye en la resistencia final del hormigón. Temperaturas más altas aceleran la hidratación, lo que puede resultar en una resistencia inicial más rápida, pero una resistencia final más baja. Por el contrario, temperaturas más bajas ralentizan la hidratación, lo que puede dar lugar a una resistencia inicial más lenta, pero una resistencia final más alta. Por temas de durabilidad, el hormigón que se cora a temperaturas muy altas puede desarrollar grietas y otros daños debido a cambios de volumen causados por la expansión o contracción térmica. Esto puede reducir la durabilidad del hormigón y comprometer la integridad estructural de la estructura. Las temperaturas excesivas pueden también afectar la resistencia a los agentes agresivos como los ciclos de congelación o descongelación. Para el tema de trabajabilidad, la temperatura del hormigón fresco también afecta la trabajabilidad, es decir, su facilidad de colocación y compactación. La temperatura óptima para la trabajabilidad del hormigón varía en función de los agregados y el tipo de cemento utilizado, pero en general temperaturas más altas mejoran la fluidez del hormigón, mientras que temperaturas más bajas lo hacen más rígido. Cuanto al tiempo de fraguado, la temperatura del hormigón fresco afecta al tiempo de fraguado del hormigón, lo que puede tener un impacto en la colocación y el acabado. Temperaturas más altas aceleran el tiempo de fraguado, lo que puede hacer que el hormigón fraguado se endurezca demasiado rápido, mientras que temperaturas más bajas lo ralentizan, ¿no?
En cuanto a los requisitos de la norma ASTM 1064, tenemos temperaturas máximas, temperatura mínima, método de medición, frecuencia de medición. Dentro de esta norma vamos a encontrar aspectos como el método preferido para la medición, nos va a indicar la temperatura mínima permitida para el hormigón fresco, así como la temperatura máxima. Equipos y herramientas necesarios o utilizables para este ensayo. Termómetro de contacto, que imagino que la mayoría de nosotros lo hemos utilizado al realizar estos ensayos en obra. Un recipiente de acero inoxidable para poder contener la muestra de hormigón fresco sobre la cual vamos a realizar la medición de temperatura y obviamente una cuchara de acero para realizar el mezclado. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Preparación. Calibramos el termómetro de contacto antes de cada medición siguiendo las instrucciones del fabricante. Es decir, cada termómetro va a tener ciertas variaciones. Hay que asegurarnos de que la sonda del termómetro esté limpia y sin residuos de mediciones anteriores. En cuanto a la muestra, hay que obtener una muestra representativa de hormigón fresco del camión o del contenedor y la muestra debe ser lo suficientemente grande como para permitir que la sonda del termómetro alcance el centro de la muestra. La muestra debe estar protegida de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor. Medición: se inserta la sonda del termómetro en el centro de la muestra de hormigón. Hay que asegurarnos de que la sonda esté en contacto completo con la muestra y no esté tocando las paredes del recipiente. Hay que dejar que el termómetro se estabilice por lo menos por 30 segundos. Registro: debemos registrar la temperatura del hormigón fresco en un registro. Anotar los detalles asociados o que tienen importancia, registrarlos para este ensayo. Factores que afectan la temperatura del hormigón. Temperatura del agua de mezcla, es decir, que el agua es un componente esencial del hormigón y su temperatura tiene un impacto significativo en la temperatura del hormigón fresco. El agua más caliente resultará en un hormigón más caliente, por lógica, ¿no? Temperatura de los agregados, obviamente los agregados que son el mayor componente o el mayor volumen de nuestra mezcla de hormigón, si están calientes nos van a producir o nos van a guiar a obtener un hormigón de temperatura más elevada respecto a que si los agregados están fríos, ¿no? Por lo tanto, quizás es un aspecto a considerar o un aspecto que nos puede ayudar para el tema de manejar bien la temperatura de nuestro hormigón. De igual forma, la temperatura ambiente, así como la exposición a la luz solar directa, pueden afectar la temperatura del hormigón fresco. Es decir, podemos tomar en cuenta el horario de trabajo de hormigonado si es que la temperatura es un tema que necesitamos controlar de forma más precisa para nuestros trabajos de hormigonado. En cuanto al tipo de cemento, diferentes tipos de cemento tienen diferentes niveles de calor de hidratación. Un cemento de alto calor de hidratación obviamente va a generar más calor durante el proceso de hidratación, lo que resultará en un hormigón mucho más caliente. En cuanto al registro y documentación de los datos, es fundamental mantener un registro preciso, detallado de las mediciones de temperatura y tiene que acompañarse de todos los datos necesarios como fecha, hora, lugar de medición, tipo de cemento o la dosificación que se ha utilizado para poder realizar controles precisos, ¿no? En cuanto a la interpretación de los resultados de la medición, después de realizar las mediciones de temperatura, es importante interpretar los resultados para determinar si la temperatura de nuestro hormigón fresco cumple con los requisitos indicados en la norma ASTM 1064. Si la temperatura del hormigón fresco está fuera de los límites especificados, se deben tomar medidas correctivas como ajustar la temperatura. El registro e interpretación de estos resultados son importantes para garantizar la resistencia y la durabilidad de nuestros hormigones. En cuanto a las aplicaciones de la medición de temperatura en la construcción, obviamente está para el tema de planificar la colocación, el tema de control de calidad, curado del hormigón y análisis de posibles problemas durante los trabajos con nuestro hormigón. Por lo tanto, la medición de la temperatura del hormigón fresco es un paso importante para garantizar la resistencia, la durabilidad y la trabajabilidad de nuestro hormigón. Es fundamental seguir los procedimientos de prueba establecidos dentro de la norma 1064.
para garantizar que el hormigón se coloque y se cure a la temperatura adecuada. Y en este momento estoy viendo mientras lo que vamos hablando y me parece que no tengo la norma para que la podamos realizar, perdón, para que lo podamos revisar. Por lo tanto, directamente se los voy a subir en los archivos que tenemos del curso, ¿sí? Permítanme que realice la apertura de la siguiente presentación para poder continuar con lo que tenemos de nuestro curso. Por el horario no nos conviene. Estoy viendo, no me he dado cuenta. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Eric, ¿quién habló? No se le escucha, pero quería consultarle. ¿Me escucha, ingeniero? Yo no lo estoy escuchando ya. Sí, sí, lo escucho. ¿Cuáles serían las temperaturas máximas y mínimas en el curado del hormigón y las máximas y mínimas en la temperatura ambiente para llevar adelante el proceso del hormigón fresco? Por favor, ingeniero, gracias. Eric, perdón, no te escuché nada. Si podrías repetir, por favor. Ingeniero, no lo estoy escuchando. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Gracias, ingeniero. Sí. Si me podrías repetir, por favor, lo que dijiste, no, no se logró escuchar. No sé si es mi conexión del internet, pero se escuchaba entrecortado. Claro que sí, ingeniero. Usted manifestaba que de acuerdo ahí a las normas CTM, hay temperaturas mínimas y máximas en el hormigón fresco, ¿no? Y también hay temperaturas mínimas y máximas en el ambiente para llevar adelante el hormigón fresco. ¿Cuáles serían esas temperaturas mínimas, máximas y adecuadas de acuerdo a las normas americanas? Hola, ¿la me escuchan, verdad? Sí, ingeniero, no me escucha o se lo escribo, Yo, entonces. no, yo sí te escuché, solo que quería verificar Ok, antes de hablar en vano. Muchas gracias por la gracias, pregunta. gracias. Efectivamente, cuando estamos trabajando con el hormigón, cuando estamos digamos que en la etapa de proceso, de fabricación, de transporte, de colocado, vibrado, etcétera, sí tenemos que tener una temperatura óptima, temperatura ambiente óptima, podríamos decirle. Varios textos que se refieren a esto del hormigón te suelen decir que el rango de temperaturas con el cual deberías trabajar de forma óptima está en una temperatura mínima de 5 grados centígrados y una temperatura máxima de 35. En la normativa del ACI, si es que no estoy mal, te hace referencia a una temperatura óptima de clima templado. ¿A qué se refiere? Al igual que la ASTM, básicamente te dicen a mantener la temperatura entre 18 y 21 grados centígrados. Pero obviamente estas condiciones son, digamos que las más óptimas y por así decirlo, las más irreales, porque no siempre lo vamos a poder conseguir. Entonces, eh, para manejarnos, digamos que en condiciones reales y condiciones constructivas, la temperatura ambiente sería entre 5 y 35. Obviamente, en función a la ubicación geográfica en la que nos encontremos, también nosotros podemos elegir el mejor horario para realizar el trabajo. Ejemplo, si estamos en un clima caliente, no vamos a hormigonar a mediodía, que sabemos que la temperatura es más alta. Nos vamos a buscar horarios como a primera hora o finalizando la tarde. Incluso en algún proyecto me ha tocado realizar todos los hormigones en horario nocturno por el tema de la temperatura ambiente. Ahora, si nos guiamos a la temperatura del hormigón como tal, del hormigón fresco, estamos hablando, antes de que inicie el tema del fraguado, estaríamos manejándonos con una temperatura mínima a los 10 grados y una temperatura máxima a los 30 grados. Obviamente, ¿cuándo va a elevarse esta temperatura? Si hablamos de un hormigón masivo, vamos a estar rondando estos 30 grados.
Pero si hablamos de hormigones como una losa, unas pequeñas vigas que no son de gran tamaño, tendríamos que estar por los 10, 18 grados, ¿verdad? Evidentemente, la misma temperatura del hormigón también tiene afectación en función a las condiciones ambiente, ¿no? Por más que nosotros consideremos que la temperatura ambiente está baja, a nuestro hormigón sí le va a llegar a afectar. Entonces, esto también es un punto del por qué elegir un mejor horario o el mejor horario adecuado en función a la zona de trabajo para el hormigón que vayamos a trabajarlo, ¿no? Todo depende de los proyectos, como siempre suelo decir en los cursos de hormigón, ni una dosificación, ni un horario de trabajo, ni el empleo de algún aditivo va a ser idéntico en uno u otro proyecto. Es decir, cada proyecto es diferente. El hecho de cambiar la marca de cemento o tener otro agregado o simplemente cambiar de marca de un aditivo, por más que tenga el mismo empleo, pues es algo completamente diferente, tanto para su dosificación, sus controles de calidad o incluso su procedimiento y en este caso el horario de trabajo. Y espero que haya quedado la respuesta clara para el que hizo la pregunta. Les decía, de todas formas, si alguien quiere preguntar algo más, está el chat o están los micrófonos. Les comentaba, estaba a punto de iniciar con la siguiente parte de lo que es nuestro curso. Sin embargo, ya a las 10 de la noche. Evidentemente, habíamos dicho que vamos a llegar hasta las 10 y de esos 15, 20 o media hora que no hemos podido avanzar de forma correcta, pues lo vamos a ir reponiendo, no se preocupen. De todas formas, aprovecho en consultar mañana y el domingo. También tenemos sesión. Depende de ustedes, lo voy a poner aquí una consulta en el grupo de WhatsApp de poder adelantar el horario. Muchas veces tenemos cosas que hacer en horario nocturno, aprovechar el fin de semana. Para los que son jóvenes, quizás salir. Estaba pensando en mover el horario de 7 a 9. De todas formas, voy a dejar ambas opciones, o mover de 7 a 9 o mantenernos en nuestro horario de 8 a 10. Va a depender de lo que la mayoría mande, ¿sí? Para reponer el tiempo muerto, vamos a tratar de quedarnos mañana un par de minutos, lo propio el domingo y tratar de abarcar todo. Lastimosamente no nos podemos correr el lunes y martes porque existen otros cursos programados y pues sería todo un descontrol con la programación que se tiene. Muchas gracias a todos por su atención. Una vez más me disculpo por el inconveniente. No sé si se me escucha mejor, pero en este momento estoy con el audio del celular. Tengo sospechas de que lo que está fallando es mi computadora, así que mañana voy a poner otra computadora y esta la voy a hacer formatear porque no sé, sospecho que es algún problema de eso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que hay alguna pregunta. No, nada. Ingeniero, Eh, sí, adelante. ¿cómo está? Muy buenas noches, ingeniero. Quería hacer Buenas noches. algunas preguntas con respecto a la selección de muestras. Una consulta, ingeniero, por ejemplo, de cada, digamos, 50 metros cúbicos, un ejemplo de 50 metros cúbicos que haya vaciado una X, obra X, ¿cuántas? Eddie, se te cortó tu micrófono. Te escuché hasta donde dijiste 50 metros cúbicos de algún hormigonado. Lo demás se cortó. Hola, hola. Ahora sí te escucho. No sé si me llegó a entender la pregunta, ingeniero. En realidad me hubiese gustado entenderla, pero no se te ha escuchado, se estaba entrecortando al principio. Lo único que te logré escuchar es que cuántas muestras un hormigonado de 50 metros cúbicos. ¿Cuántas probetas? Ah, ok. Mira, ¿qué es lo que pasa? Usualmente lo recomendable o lo que se suele hacer es sacar mínimamente 9, ¿verdad? Para hacer rotura 7, 14, 28. Vamos a suponer que queremos ahorrarnos ese poco de hormigón. Podríamos sacar solo 3 y romper a los 28. ¿Qué sería el inconveniente? Que a los 7 y 14, si es que nosotros queremos demostrar algo, como alcanzar cierta resistencia para liberar la obra, tomemos un ejemplo, muchas veces entre los 7 y 14 días de un hormigón
estándar, vamos a decir, se lo suele liberar para que reciba carga encima o para que se le haga algún tipo de relleno tras dos, algún otro trabajo, etcétera. Si tú no tienes la cantidad de cilindros para hacer la rotura antes y demostrar el alcance de cierta resistencia, pues lo único que va a ir en contra es el no liberar la estructura. Por otro lado, la misma norma te indica que para todo hormigonado nosotros deberíamos sacar los cilindros para demostrar y hacer un control, tanto un control de la curva de comportamiento como un control estadístico. Sin embargo, la misma norma también te indica que cuando tu proyecto ha alcanzado cierta edad, es decir, ya tienes tantos hormigones realizados que tienes un control estadístico avanzado, cuando tienes hormigones pequeños, hablamos de volumen, podrías eliminar el hecho de retirar probetas y simplemente en función a tu curva generada por todos los hormigones que ya has realizado de ese mismo hormigón, pues tú ya tienes el comportamiento y se puede liberar. Pero esto es aplicable solo cuando tenemos hormigones de volúmenes pequeños. Si son hormigones de volúmenes grandes, pues tienes que ir retirando todo lo que sea necesario. Obviamente, cuando son hormigones mucho más grandes, te va a tocar realizar mayor control por el hecho de que es un volumen grande y porque podrías tener algún tipo de desviación con tantos camiones mixers o con tantas preparaciones que vas a realizar. Simplemente es por eso, ¿no? Pero ya para el ejemplo de tus 50 metros cúbicos, pues te toca sacar por lo menos 9, ¿no? En algunas especificaciones técnicas de algunos proyectos suelen ser más estrictos o más específicos e incluso ya te llegan a indicar qué cantidad tú vas a retirar en función a X volúmenes. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Les decía entonces, voy a hacer revisar mi computadora porque, no sé, esto del micrófono es raro. Primera vez que pasa algo así. De todas formas, les voy a mandar la consulta para las 2 sesiones que nos queda para ver si movemos el horario o lo mantenemos. Nos estaríamos encontrando mañana en el horario que vayamos a quedar. Muchas gracias a todos por su comprensión, por la paciencia de lo que nos ha pasado, por la atención y que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Buenas noches, gracias.